Bueno, todos ocupados. Todos. A quien tengo en línea está ocupada con nosotros y le agradezco muchísimo. Y le voy a preguntar si le gusta el lechón, pero eso se lo voy a preguntar ahora, ni bien arranque, porque no tiene nada que ver el tema. Se ríe. Dafna Nudelman, que es especialista en sustentabilidad y economía circular, y es creadora de Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo. ¿Por qué? Porque el Día Mundial del Reciclaje se celebra mañana, 17 de mayo, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de gestionar los residuos. Muchas personas en sus domicilios sí lo hacen, y después están los emprendimientos en cada barrio, en cada vivienda, en los municipios, bueno, en todo, para alentar a la gente a ordenarnos y a aprender sobre la importancia de ordenar nuestros residuos. Dafna, gracias por atenderme. Sebastián Shapiro te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Te gusta el lechón? Bueno, me parece bien que igual lo preguntes, porque si no lo preguntabas, yo igual quería comentar algo y que los escuchaba hablando del lechón. Sí. No, o sea, entiendo que es cerdo, ¿no? ¿El lechón? Sí, es cerdo, claro. Sí, no como, pero es interesante porque justo el Día Mundial del Reciclaje quizás es como a la puerta de entrada para empezar a decir, ¿qué hacemos con la basura? Y empezar a hacer quizás, si podemos abrir un poco la mirada, hacer un doble clic en la basura y decir, bueno, esta es la huella que dejo en el mundo, que es como algo que podemos como verlo, tangibilizarlo, lo tocamos. O sea, tenemos que literalmente hacernos cargo mínimamente de sacarlo de nuestras casas porque no lo queremos. Ese es un tema, ¿no? Nadie lo quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos afuera. Bueno, no existe ese afuera donde las cosas desaparecen, van a algún lado, contaminan, tienen como sus problemas, pero esa es solamente una parte de nuestro impacto ambiental. Justamente como comentabas en mi libro, Cómo rompemos el mundo y cómo podemos arreglarlo, hay un capítulo que habla de la basura, que habla del reciclaje, que habla del plástico, y hay un capítulo que habla de la alimentación. Claro. Entonces, ¿no? ¿Cómo nos alimentamos? También es lo que consumimos en términos de qué comemos. Es algo que también tiene un impacto enorme en el mundo. Cómo se producen las cosas que comemos, cómo se plantan las plantas que comemos, todo. Entonces, la verdad es que, bueno, la carne roja principalmente, pero bueno, también el cerdo tiene un impacto enorme en el medio ambiente, así que más allá de argumentos éticos y morales que pueden argumentar filosofías antiespecistas como el veganismo, es interesante empezar a repensar un poco, abrir los ojos, ¿no? Tratar de entender de dónde viene la carne que comemos, y en qué procesos participaron para que llegue a nuestro plato. Y bueno, en la medida en la que nos empecemos a involucrar un poco más con esto de intentar reducir nuestra huella ambiental, quizás también vamos a cambiar lo que tenemos en el plato. Tal cual. Quizás en todo caso el lechón sea una ocasión muy especial, ¿no? Esa cosa tan asidua que tenemos acá en Argentina. Somos el país número 1 en consumo de carne roja en todo el mundo. Sí, todos sí. los años que se midió. ¿Sos vegetariana? Es un récord. No soy vegetariana, pero mayormente vegetariana, podríamos decir. Bien. ¿Y qué tipo de carnes Lo que consumís? es flexitariana. Yo justo en mi libro propongo como creo que son 4 o 5 tipos de dietas que pueden ayudar un poco a reducir nuestra huella ambiental. No hace falta tampoco irse a cero, simplemente con empezar a pensarlo y reducir. Por ejemplo, hay una acción que es como muy fácil, que todos podríamos empezar por ahí, que son los lunes sin carne. Claro. Para muchas personas van a decir solamente un día a la semana, pero bueno, ¿por qué suena tan difícil? Sí, seguro. Un día a la semana donde, bueno, en ninguna de todas las familias comamos algo con cárnico, digamos. Dafna, bueno, te quiero preguntar sobre el Día Mundial mañana, ¿no? El 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje. Uno también con en pos de concientizar sobre la importancia de gestionar los residuos. ¿Cuánto residuo que tarda mucho en reciclarse uno recibe y a veces ni se da cuenta cuando va a tomarse un vasito con helado, y el Tergopol es uno de ellos, y un montón de cosas más? ¿Qué le podemos contar a la gente para que en el día a día se ayude al planeta a reducir también este impacto ambiental con los residuos que
que consumimos asiduamente. Bueno, perfecto. Sí, o sea, primero igual me parece que está bueno tener en cuenta esto de que los residuos son un problema, pero son, en porcentaje, son un problema mucho más chico que otros grandes problemas que tenemos con nuestros hábitos cotidianos y con nuestros hábitos de consumo. Entonces, está buenísimo empezar por ahí, pero no nos quedemos ahí en como, bueno, si yo hago esto, ya está, no tengo nada más que hacer. Yo cuido un montón el medio ambiente porque separo mis reciclables. Digo, para tenerlo en consideración, no significa que no hay que hacerlo, pero es la puerta de entrada, siempre digo eso, o sea, eso es como, vamos paso a paso porque no se puede cambiar todo de un día para el otro, pero tengamos en consideración que es la puerta de entrada y vamos a ir como de menos a más, eso sería la idea. Todos los días estamos recibiendo un montón de productos plásticos en principio, pero también otro tipo de descartables. Por ejemplo, acá otra costumbre también muy argentina que tiene que ver con las panaderías y comprar facturas, y en general a todos estos lugares vamos con las manos vacías y volvemos con una bolsa de plástico, con un papel que envuelve, una bandeja de cartón, un film plástico. Todas estas cosas las podríamos evitar, porque justamente el tema con el reciclado, yo digamos, quiero hablar mal del reciclado, en el día del reciclado, pero justamente el tema del reciclado es que, aunque obviamente es mucho mejor reciclar que no reciclar, porque cuando no estamos reciclando estamos perdiendo recursos, estamos generando contaminación, estamos generando un montón de problemas, pero cuando estamos reciclando también estamos gastando energía, gastando agua, hace falta muchísimo trabajo y es muy difícil, en especial con los plásticos, es muy difícil de reciclar porque son muchos tipos, es muy complejo, no hay tanto mercado para todos los plásticos. Por ejemplo, vos comentabas el telgopor. El telgopor es un material que es reciclable técnicamente, el que lo vende te va a decir es reciclable, pero en la práctica nadie quiere comprar el telgopor post-consumo cuando ya fue usado, aunque esté lavado, aunque esté perfecto. Entonces, ¿es reciclable de verdad? Aunque sea técnicamente reciclable, lo cierto es que no se recicla, porque no tenemos el mercado hecho. Entonces es mucho más complejo de lo que uno quisiera reciclar. No es que las cosas se reciclan por arte de magia. O sea, muchas veces hay campañas de concientización que dicen, no me tiren, me reciclo, dicen de una lata, por ejemplo. Bueno, no se reciclan solas las cosas. Hay mucho esfuerzo humano, mucho esfuerzo logístico para que las cosas atraviesen un circuito muy complejo para llegar a ser recicladas. Entonces, es importante que seamos conscientes de que reciclar es lo que podemos hacer cuando no pudimos evitar ese residuo, pero lo mejor que podemos hacer es intentar evitar ese residuo. Entonces, si voy a comprar facturas, si voy a comprar helado, puedo ir con mi tupper, y ahí viene mi apodo, la loca del tupper. Si me voy a comprar comida por peso, en vez de ir con la bandejita, que después la bandejita nadie la termina reciclando, voy con mi tupper, me lo pesan, me descuentan el peso del tupper vacío, entonces puedo, digamos, evitar una bandejita, un film, una bolsa, y así con un montón de residuos que generamos sin pensarlo, porque nos lo dan, porque justamente al no estar atentos en si podemos rechazarlo, si podemos reducirlo, si podemos evitarlo, nos llegan las cosas así sin querer. Si no te diste cuenta, ya te encajaron en la cucharita del helado. Leí un informe hace un tiempo que en el 2050 en este ritmo va a haber más plástico en el océano que peces. ¿Es verdad esto? Y bueno, esas son las proyecciones, digamos, qué cantidad de plástico estamos produciendo y cuánto termina en el océano. Y encima estamos degradando por completo todos los ecosistemas terrestres y marinos, así que tenemos cada vez menos peces. Así que es completamente, la proyección es completamente realista, de que si no cambiamos la forma en la que estamos haciendo las cosas, terminamos así, solamente hablando de plásticos y peces. Pero sí, 600.000 toneladas al año flotan en los océanos del mundo. Y probablemente esa cifra deba tener unos años y sean un par más. Y capaz, bueno, peor aún. Sí. Como una gran activista de reducir el impacto del plástico en el mundo, ¿has tenido chance de proponer en las esferas donde haya que charlar un tema con soluciones? Miren, estos son los números que estamos manejando, estas son las proyecciones que vamos a tener en nuestro planeta y esto es lo que les propongo o lo que les proponemos dentro de agrupaciones. ¿Has tenido la chance de tener ese ida y vuelta?
Buenísima pregunta. De hecho, sí, estuve trabajando, asesorando en el proyecto de ley un proyecto de ley nacional de plástico, de prohibición, regulación de plástico de un solo uso, porque justamente hay muchas cosas que uno puede hacer como ciudadano, como consumidor, y tratar de rechazar y tratar de desde abajo empujar un poco el cambio, pero realmente es muy difícil y sería mucho más fácil que el cambio empiece desde una regulación, como incluso pasa en otras partes del mundo. Entonces, que haya ciertas cosas, por ejemplo, el famoso remito para mezclar el café, que no es necesario. Entonces, hay ciertas cosas que son muy fáciles de dejar de producir. No necesitamos tampoco encontrarle ni un reemplazo a otro material. También, la verdad es que tenemos un montón de, digamos, sí, en un montón de casos es posible reemplazar la vasilla descartable con vasilla lavable. Simplemente hay que tener ganas de lavar. Esto pasa en los ámbitos de eventos o cosas más grupales, y también esto pasa en casos particulares cuando se festeja un cumpleaños con 10 personas. Cuando la practicidad atenta contra el planeta, podemos decir, ¿no? Para resumir un poco. Bueno, contra el planeta y contra nuestra vida, porque no, tenemos que olvidarnos somos que, parte, claro, por eso a eso me refiero, el planeta somos nosotros. Pero que no tenemos que olvidarnos que justamente en toda esta concientización sobre cuál es el peligro del plástico, no es solamente que hay plástico en el océano, estamos encontrando que cada vez la ciencia va buscando plástico en diferentes partes del cuerpo humano y encuentra en los testículos, en el cerebro, en la sangre, en la leche materna. O sea, tenemos plástico adentro del cuerpo y estamos recién empezando a entender cuáles son las consecuencias a la salud que tengan que ver con que esas sustancias están adentro de nuestro cuerpo, que son disruptores endocrinos que afectan nuestro sistema hormonal. Entonces, todo está conectado con todo, porque estamos afectando el planeta, pero también estamos afectando a nosotros. Cuando tenemos problemas de salud que no sabemos de dónde vienen, y tenemos que abrir un poco los ojos de cómo estamos viviendo. Y una cosa que es esta, que es como que está en el agua, está en el aire, los microplásticos. Entonces, ni siquiera es algo que... no es como cuando se dice, bueno, el fumador fuma, ¿no? Acá estamos todos expuestos a estas sustancias que ya son como totalmente... están por todos lados. Tal cual. Pero bueno, justamente por eso es importante que los legisladores, tanto a nivel local como a nivel nacional, tomen medidas para regular la producción y la importación de plástico, porque no sea cosa de que regulamos la producción, terminamos matando a las empresas locales para importar plástico afuera. No es esa la solución. Entonces necesitamos encontrar formas donde la solución no es reciclar más, aunque obviamente hay que reciclar más lo que se hace, pero hay que producir menos, porque si vamos a producir cada vez más, el reciclaje además no da abasto. Se recicla menos del 10% del plástico del mundo. Entonces, no podemos tampoco seguir pensando que la solución es reciclar. Tal cual. Dafna, tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, me pueden encontrar como La Loca del Tupper, como suena, con una sola P y con A, como lo decimos nosotros. En Instagram, en Twitter, la verdad es que ya un poco me fui, pero sigo ahí de vez en cuando. En YouTube y bueno, y ahí tengo también todos los links si les interesa mi libro, donde hablo mucho más de esto en profundidad y de diferentes aspectos sobre justamente cómo llegamos a este punto, cómo rompimos el mundo y qué podemos hacer para ser parte de la solución. Ahí está, La Loca del Tupper. Tupper, así como suena, como lo argentinizamos nosotros. Allí la sigan a Dafna Nudelman, que es especialista en sustentabilidad y economía circular, creadora de Cómo rompimos el mundo y también y cómo podemos arreglarlo. En eso estamos. Dafna, gracias por atenderme, te deseo lo mejor y hasta el próximo contacto. Gracias, Sebastián. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, gracias.